Y esta mañana extraordinaria, ya tenemos la presencia de parte del elenco de la obra de teatro El hombre que se convirtió en pistola. Tenemos de este lado a Néstor, bienvenido, muchas gracias, actor. Gracias, Marco Antonio. Fermín, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenidos. Gracias a ti por la invitación. Pues ahora sí, cuéntenos qué es El hombre que se convirtió en pistola. Suena fuerte esto, ¿eh? Como que hay que defenderse, a ver qué pasa. Sí, la obra trata acerca de un hombre que ha hecho mucho dinero en la bolsa de valores y este potencial lo tiene que dejar a sus hijos, lo hereda y tiene el grave conflicto de a quién va a heredarle, al hijo que ha estado cerca de él y que ha seguido su línea de acción, o al hijo que es el rebelde y que está en contra de todo lo que significa el padre y el padre como institución social. Y de eso trata la obra. Este hijo que es el rebelde, de alguna manera se convierte en un arma que todo mundo necesita. Es decir, ¿quién defiende al sistema? El hombre que se convirtió en pistola. Ese es el que defiende al sistema y es el que ayuda al patriarca, al padre, a que su gran emporio, su gran imperio no se derrumbe. Ahora, a ver, Fermín, hay dos hijos. Entonces también puede estar la disyuntiva en a quién le puedo yo dejar heredar toda esta fortuna que he amasado durante mucho tiempo invirtiendo en la bolsa. A ver, cuéntanos. Sí, bueno, este mundo el que plantea Néstor es el mundo que se desarrolla en un barrio bueno, en un barrio de élite, ¿no? Claro. Este hombre, el patriarca, tiene su mundo, su burbuja, pero también hay otro mundo, el mundo el barrio muy malo, donde está Don Gil, que es mi personaje, que desde joven ha tenido el poder de ese lugar y tiene una hija, la cual se mete a una cosa que le llaman el putatón, ¿no? Sí, claro. Para salir del mundo de la prostitución, donde su padre la ha tenido desde siempre. Y ese programa es un programa sostenido por esta familia, ¿no? Y entonces de alguna manera pues se meten en mi mundo, ¿no? Y yo tengo que ir a inmiscuirme a su mundo para poder decirle no, aquí tú eres muy poderoso, pero yo también, ¿no? Y tu burbuja no existe, ¿no? Y pero, es un enfrentamiento entre estas dos familias, ¿no? Esa parte psicológica de tu personaje también llega al rescate, o no llega al rescate, o cómo se da de que poco a poco, porque es una confrontación obviamente entre dos poderes, porque cada quien desde su nicho pues tiene su poder, ¿no? Claro, sí, hay una confrontación, pero lo que mi personaje hace es llegar y hacer un intercambio, llevarse a la nuera del señor. Sí, aquí me gustaría decir también que es una confrontación de dos realidades que nosotros vivimos a diario en la ciudad, en el país y en todo Occidente. Es decir, la obra está sustentada en el sistema, en el modo de producción del capitalismo. Y el capitalismo, como todos lo sabemos, está sustentado en la acumulación del capital. ¿Qué hace la gente cuando tiene tanta acumulación de capital? Pues bueno, hay muchas diversificaciones. Una de ellas es la bolsa de valores, en donde está mi personaje. Y esto ha generado mundos o polos completamente opuestos. La miseria total y absoluta y la gran riqueza acumulada. Y básicamente de eso se trata la obra, ¿no? El director de la obra, Saúl Meléndez, puso en el programa de mano, simple y sencillamente, ¿qué es el capitalismo? Alguien que se jode al otro. Exacto. Oye, ¿tu personaje ahí cómo es? ¿Es un hombre sensible o es un hombre que vive en esa burbuja apartado de la realidad o cómo? Sí, durante mucho tiempo, antes de hacer su testamento, ha vivido él desconociendo todo. En el trayecto de la obra, en el transcurso de la obra, este hombre descubre su humanidad. Así nos lo planteó el dramaturgo. Hicimos una adaptación porque la obra es alemana, se llama Testosterona. Mira. Y en el título lleva una gran carga. Yo nunca estuve de acuerdo personalmente de que le cambiaran el título, pero creo que hubo que hacerlo. Es la que tenemos exactamente los caballeros. Pero bueno, ¿dónde se están presentando y qué días?
en el Teatro El Granero. Nos queda esta semana de jueves a domingo. Después estaremos sábado y domingo y 3 domingos más. ¿Hasta qué fecha? 10 de julio. Es el 10 de julio. Estamos en el Metro Auditorio. Creo que ahí hay el Metrobús, no sé si llega hasta allá, pero el Metro Auditorio nos deja perfectamente en el Centro Cultural del Bosque, a espaldas del Auditorio Nacional. Teatro El Granero. Pues Teatro Granero. Muchísimas gracias, Néstor. Te agradezco en el alma. Gracias, Muchas Marco gracias. Antonio. Muchas gracias. Muchas gracias, Fermín. No, gracias a ti. Un placer.